Bueno, si aceptamos la sugerencia de que el poder es administración de muerte, no por ello tenemos que hacernos a la idea de que esta muerte llegue exclusivamente a través de guerra, ejecución o cualquier tipo de matanza. Como ya se nos ha sugerido muchas veces, el estado más progresado, los estados más progresados, tienen otros modos de impedir o estorbar o dar el cambiazo a la vida por otra cosa. Y hoy nos vamos a ocupar precisamente de uno de esos modos, que sería el de la obsesión por el cuidado del cuerpo, a través sobre todo del deporte y de la higiene. En un apéndice llamado Apología de lo Bueno, que Agustín García Calvo añadió a su libro de la felicidad, llega a calificar a estas dos cosas, deportes y higienes, como auténticas pestes. Buenos días, Agustín. Buenos días. Vamos a lanzarnos a esto, sí, con qué gusto, con qué placer, más bien qué gusto. Me lanzo sobre este tema que intenta la liberación de eso que ellos llaman cuerpo, como si supieran lo que es, liberarlo precisamente de las ideas, de las preocupaciones acerca de ello, de eso que en verdad no se sabe qué es, no debería nunca saberse qué es. Esas preocupaciones, esas ideas que se revelan, como has anunciado, principalmente en esas instituciones que nos han sido impuestas desde el siglo pasado, en el comienzo de las formas actuales del progreso progresado, la higiene, que ha llegado a hacer que la categoría de los hoteles y casi de las viviendas se mida por la cantidad de bidés y de duchas con que está dotado. Y el deporte, que aparte de otras apariciones también muy interesantes, relacionadas con la competitividad y con la consecución de marcas cada vez más altas, como si se estuviera viendo a ver hasta dónde llega el hombre, ese hombre abstracto que fue el mismo que pisó la luna hace 20 años. Aparte de eso, tiene directamente esta cuestión en las apariciones cotidianas, como el footing y la gimnasia y los diferentes tipos de gimnasia tan florecientes. Por todas partes encontramos anuncios que nos invitan a cuidarnos y a desarrollar el cuerpo de una manera o de otra. Tiene este carácter también de centrar la atención, la preocupación sobre el cuerpo y por lo tanto cada vez más reducirlo a una idea de sí mismo, falsificarlo y de esa manera impedir alguna posibilidad de vida que en él pudiera yacer aún. Ya sabéis, aquellos que queréis intervenir, no os pedís a última hora, que luego juntéis todos y os quejáis, que tenéis que llamar a los siguientes teléfonos: el 442-7126 y el 711-1099. Con el prefijo 91 para los que llaméis desde fuera de Madrid. Normalmente, Agustín, lo de la higiene se ha venido presentando como una gran conquista, así como el deporte más o menos se le da una categoría de entretenimiento, incluso de cosa saludable, de medicina. Sin embargo, el prestigio de la higiene es mucho mayor, puede sonar más chocante a los oídos que se hable contra el grado a que se ha llegado en ella. Es posible que tenga razón, que haya una diferencia, aunque las dos cosas están muy relacionadas entre sí. El deporte, por lo menos en estas prácticas cotidianas, es una forma de higiene, pero desde luego lo que hace prestigiosa la higiene en especial es que se la liga por un lado con la limpieza. ¿Quién puede negar el valor que hay detrás de esa palabra limpio? Y con la salud, que es, como se sabe, el primero de los bienes, según el dicho popular. Haría falta esforzarse en mostrar que esta ligazón es falsa, que es engañosa, pero tal vez sí empezar por reconocer el enorme prestigio que desde hace cerca de 2 siglos ha adquirido esto,
Ya sabes que la cosa empezó cuando las señoras francesas, por razones que sería curioso analizar, empezaron a instituir el bidet, es decir, esa institución que hacía decir a no sé qué viejo republicano que desde que hay bidet y máquinas de cortar jamón, ni el jamón sabe a jamón, ni las señoras saben a señoras. Y a continuación del bidet vino mucho más en serio ya las señoras británicas, que llevaron a todos los puntos del globo más o menos las cañerías, la fontanería, con todo lo que ello apareja de baños, duchas y demás, como si estuvieran llevando realmente un evangelio. Y en cierto sentido era una nueva doctrina la que se estaba imponiendo. Se estaba imponiendo un primer fundamento para esto que estamos hoy denunciando, que es justamente la ideación del cuerpo, la preocupación por el cuerpo. Es verdad que hay siempre un trance intermedio cuando a los países o a los pueblos no desarrollados se les lleva la higiene por primera vez, se produce literalmente una peste, porque la gente, no sé si tú te acordarás todavía, pero yo me acuerdo muy bien, la gente en nuestros pueblos, los campesinos, que no conocían para nada la higiene. La higiene consistía, si eso se puede llamar higiene, en aquellos magníficos muladares que al mismo tiempo que servían para exonerar de su carga los vientres tanto del ganado como de las personas, iban acumulando el abono que había de hacer crecer el pan del año siguiente. La gente de los pueblos olía bien, salvo casos de enfermedad, claro. Habría que empezar recordando esto. Cuando no se está enfermo, cuando no pasa algo raro, un hombre, una mujer, huelen bien. No que no huelan, como pretende la propaganda de los desodorantes, que parece que en eso están presentándonos el ideal justamente del vacío, sino que huelen bien. Evidentemente, cuando empiezan a lavarse, como digo, pues hay un trance intermedio y fastidioso. Naturalmente estos muchachos y muchachas de los pueblos se bañaban alguna vez, si había un río cerca, pues cuando venía el calor, ¿no? Es decir, cuando gusta el agua de verdad. Y cuando maestras, higienistas o algunas otras autoridades les empezaban a hacerse lavar y demás, pues sí, ahí venía el trance de oler mal, como huelen mal las ciudades gracias justamente a sus cañerías y alcantarillas. Después viene el perfeccionamiento de este progreso, entonces tiene que estar perfectamente limpio, inocuamente limpio, y se va imponiendo ese ideal del no oler a nada, como si fuera la cosa más deseable del mundo. No oler a nada, o más bien oler a desodorante, y en general oler a productos de droguería. Así es como por sus varias fases más o menos se va introduciendo esta institución nefasta que, no lo olvidemos, igual que el deporte tiene sobre todo como finalidad dirigir la ideación, la voluntad, la preocupación sobre esa cosa que llaman cuerpo, creyendo que saben lo que es, cuando en verdad no se sabe lo que es. Os recuerdo que los teléfonos a los que podéis llamar son el 442-7126 y el 711-1099. Yo voy a seguir un poco con la cuestión de la higiene, entre tanto se animan a llamar. Entrando en el terreno así un poco resbaladizo de las causas, ¿crees que la explosión esta higiénica puede tener que ver con el miedo? Bueno, me dicen que hay una llamada, entonces cedo la palabra a este oyente. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Adelante. Oye, mira, es que me parece mentira lo que estoy oyendo realmente. No sé. Sí. ¿Es verdad? ¿Estáis hablando en serio? Completamente, por supuesto. Es por otra parte natural que te parezca mentira, porque como lo otro es una mentira también establecida, pues, pero di cómo. No, la verdad es que me parece una provocación, porque no creo que se pueda negar, no sé, un poco la higiene como progreso, cuando justamente la falta de higiene en otras épocas traía dolor, enfermedad, muerte, no sé.
porque me parece que ponerse en contra de todo lo que se puede hacer por la salud del cuerpo y por la higiene me parece tremendo, me parece simplemente una provocación para que la gente hable. Bueno, hace muy bien responder a la provocación. Justamente algo de lo que estabas diciendo estaba tocándolo Javier cuando se preguntaba o me preguntaba si el fundamento, el origen de esto de la higiene no estaría en cosas como esas, como el miedo por la enfermedad o por la pérdida de salud con el que se le liga. No te retires si quieres, pero... Ya se ha cortado bueno, la comunicación. De todas formas, yo creo que es interesante a ese respecto recordar que la ligazón de la higiene con la salud es secundaria. Por eso me he esforzado antes en hacer constar que la cosa empezó por la institución del bidet, que evidentemente solo muy lejanamente podría decirse que tiene que ver con la salud. Se trataba de matar el olor y con el olor el placer, es decir, que lo mismo el cuerpo que los actos mismos del amor, al ser cada vez más ideados, porque evidentemente cuando se les manipula no puede menos de ideárseles y de sabérseles, se volvieron cada vez más inocuos, un peligro menos para la ideación general sobre bien y mal. Es decir, que está claro que la motivación primera no es sanitaria, sino moral. Que la motivación sanitaria viene a continuación como una racionalización, como una justificación, como siempre sucede en otras muchas instituciones. Lo primero es matar la vida posible, hacer que se sepa aquello que debía no saberse, todo lo que se refiere a placer, a cuerpo, a vida. Y después de esta motivación moral, pues sí, vienen las justificaciones fundadas en la salud y demás. Hay que hacer constar una cosa, cuando se ha instituido, cuando se ha llegado a esa tercera fase de imposición del imperio de la higiene, evidentemente es muy difícil dar marcha atrás. Cuando la gente que ya se lava, que está acostumbrada a ducharse a lo mejor todos los días, qué barbaridad, o alguien a lo mejor 2 veces al día, no sé qué otras barbaries puedo recordar. Cuando la gente ya se lava de esas maneras, pues claro, si deja de lavarse entonces empieza inmediatamente a oler mal, igual que las alcantarillas y las tuberías y las cañerías de nuestras instalaciones, ¿no? Y efectivamente, claro, si a unos negros, por ejemplo, de la África ecuatorial, les has hecho aprender a bañarse también y a ducharse, a los pobrecillos, pues claro, si después dejan de hacerlo, es muy posible que haya verdaderos peligros de pestes y de cualquier otra cosa, ¿no? Es muy posible. Pero que la ligazón primera fuera con lo sanitario, eso es más que dudoso, como en tantas otras ocasiones. Primero es la imposición de la idea, la cuestión moral, y después viene la justificación sanitaria. Sí, bueno, parece que tenemos varias llamadas. A ver, una de ellas. Hola. Hola, buenos días. Sí, adelante. Bueno, yo quería plantear un tema que está de moda ahora, ¿no? La nueva corriente que se llama del neonarcisismo, ¿no? Del culto al cuerpo, ¿no podría ser también, entenderse también como una forma de escapar a la muerte, de evitar las arrugas que no se ven, de cultivar el cuerpo como algo absoluto, como algo que realmente es lo trascendente, más que lo que hay detrás, los signos de espiritualidad, etcétera? Nada más que eso. Vale, gracias. Bueno, sí, se plantea con esto el núcleo fundamental de toda nuestra discusión de hoy. Muerte debe entenderse de 2 maneras, ¿no? Una cosa es la muerte de la vida, que consiste precisamente en el ser, en la imposición de la idea. Y otra cosa es la muerte del morirse, del estarse muriendo, no del estar muerto, que no solo no es lo mismo, sino que podría ser exactamente lo contrario. La preocupación por el cuerpo, voy a dejar de hablar de narcisismo porque, aunque la imagen del narciso y su espejo puede ser útil a este respecto, tiene algunos rasgos que nos pueden desviar. La preocupación, el centramiento de la atención y de la idea sobre el cuerpo es justamente la imposición de la muerte, en el primer sentido. Cuando al cuerpo se le sabe es cuando se le está matando.
Cuando a la vida se la sabe es cuando se la está matando. Una vida que se sabe es ya muerte. Un placer que se sabe deja de ser placer, se convierte en una idea de sí mismo. Sentimientos que se saben, que tienen su nombre, dejan de ser sentimientos, se convierten en ideas del sentimiento. Todo esto son las formas verdaderas de la muerte. De manera que es muy engañoso cuando se nos hace emplear la palabra muerte, que es esencialmente ambigua, de tal forma que pueda querer decir las dos cosas juntas. Y a este respecto, la preocupación sobre el cuerpo es especialmente elocuente y reveladora. El invitarnos a preocuparnos por el propio cuerpo, por las arrugas, por el engorde, por todo lo demás, es justamente la manera de matar aquello que había por debajo y que tenía toda su gracia en que de verdad no sabemos qué es eso, no sabemos qué es eso de cuerpo. Sí, damos paso a una llamada más. Hola. Hola, yo estuve en una conferencia con Agustín en Tudela, que yo hace poco, no sé si se acordará. Ah, sí, cómo no. ¿Se acuerda? Sí, sí. Bueno, pues estuvo hablando usted mucho sobre la muerte precisamente, y yo estaba pensando si todo eso que habla de la cosmética para el hombre y tal, no es un poco matar al hombre precisamente. Esa cosmética que se aplica, desodorantes, que si cremas para las arrugas, para el hombre, que si tal, que si colonias. Esto, aparte de la industria, que es la que te impone esto, no es un poco matar al hombre en sí, ¿no? Yo creo que es matar la masculinidad un poco y convertirnos un poco en fruto de la industria, ¿no? ¿Está de acuerdo? Sí, es posible. Entiendo que te refieres sobre todo al hombre masculino, no al hombre como varón. Bueno, es verdad que es así, efectivamente. A la industria de colonias, perfumes, desodorantes, para él es un capítulo muy importante de nuestra economía, aunque es una propaganda dirigida sobre todo a ellas, como se sabe, ¿no?, que son las que deben comprarle esas cosas a él. En todo caso, tal vez no deberías olvidar esto que he recordado ya, de que se empieza por matar a las mujeres. Esto es lo esencial, porque se sospecha que es en ellas donde puede haber algo de vivo. Si a una mujer la convences de que huele mal, en contra de la evidencia de que cualquier mujer medianamente sana, y unas más que otras, lo que hace es oler muy bien, si empieza a convencerla de que huele mal y de que tiene que avergonzarse de sus olores y que por tanto tiene que desodorarse todo lo mejor que pueda, entonces ya has matado lo esencial. Después viene el segundo capítulo que completa esta labor funesta con el hombre. Pero en un caso y en otro efectivamente se trata de matar, como tú has dicho, de matar una vida posible, un cuerpo que no se sabe lo que es. Sí, damos paso a la siguiente llamada. Hola. Hola. Sí. Bueno, yo quería hacer un par de comentarios. Me parece bastante interesante el tema que estáis tocando, pero hay un par de detalles, no sé, que me resultan como cotidianos por haber oído conversaciones familiares sobre este tema. Sí. Y uno de ellos es un recuerdo de la infancia de mi madre, ¿no? Y ya me remonta a principios del siglo que ella iba a un pueblo de las afueras de Madrid a ver a su abuela. Y me comentaba que ella, que era una mujer, por supuesto, normal, de clase media baja, que con una higiene, como me imagino las de principios de siglo, que no era, por supuesto, la que nosotros conocemos, sin embargo, sí tenía como muy claro que esa higiene que estáis utilizando un poco como ideal, no tan sumamente narcisista como la de ahora, una niña, como era mi madre, sí se daba cuenta de que mi abuela no olía bien. O sea, las costumbres aquellas de mear espatarradas, si se puede decir la expresión, era una cosa evidente y creo indudablemente que tampoco era muy buena para el cuerpo, porque en parte sí es malo esta aglomeración de ideas que nos venden para construir este cuerpo tan perfecto y con estos olores tan buenos, pero me parece que todo lo contrario, me parece que es una negación, porque si la salud viene por ese lado, está bien, pero tampoco creo que lo que estamos tocando en este momento sea tan claro como para decir que si una persona se preocupa sea malo. Creo que la higiene corporal es buena siempre y cuando uno no se vuelva un loco por ella, ¿no? Creo que el cuerpo, si no trabaja, no huele mal, pero si uno trabaja, creo que la higiene, por lo menos justa, sí es necesaria. Vale, gracias.
Bueno, también estas puntualizaciones. Evidentemente puede haber testimonios de niñas que vienen de la ciudad y que especialmente les parece que una vieja de aquellas que no llevaban bragas y que para mear simplemente se espatarraban, pues a lo mejor no le parecía a ella que oliera bien. Yo insisto en que ni con el trabajo siquiera, y especialmente con el trabajo de los labradores que yo he conocido, eso tiene por qué acarrear ningún mal olor. Pero sobre todo el transigir, como nuestro oyente nos invita a hacer, el pensar que las cosas hay que dejarlas en su término medio, es muy peligroso como táctica política, porque como están tan exageradas por el otro lado, se impone de tal manera esta idea que asiste a toda la institución de la higiene. En cuanto transige uno un poco y empieza a reconocer que algún fundamento debe tener en el mal olor, en las cuestiones de salud, está perdido, porque entonces está admitiendo la racionalización del procedimiento que, como he dicho antes, solo secundariamente puede tener alguna relación con cosas como la salud, porque primariamente es una institución moral destinada efectivamente a que se sepa lo que no había que saber. ¿Qué sabemos lo que sucedería si a eso que llaman cuerpo se le liberara de su nombre, de su palabra, si se le dejara vivir, lo que daría de sí en cuanto a salud, en cuanto a placer y en todo lo demás? Eso es lo que ignoramos, porque además no hay que olvidar que las gentes de nuestros pueblos de principio de siglo, lo mismo que los negros del África ecuatorial, nunca han estado libres del todo de prácticas contra el cuerpo. La que nos corresponde a nosotros es, por supuesto, la universal, la extendida por todas partes, la que estamos denunciando bajo nombres de higiene y de deporte, pero prácticas mágicas, semirreligiosas, esas las han conocido todos los cuerpos de todo el mundo, es decir, estas formas de matar el cuerpo. Hay que recordar que justamente en pueblos de los que llaman primitivos, pues estaban las prácticas de hacer la castración de las mujeres, la supresión del clítoris y cosas por el estilo, ¿no? De manera que cuando yo estoy atacando la institución principal que hoy nos domina de la higiene y del deporte, no estoy defendiendo la situación de pueblos un poco más atrasados, ni de los pueblos de comienzo de siglo en Castilla, ni de los negros del África ecuatorial. Esta maldición, esta vergüenza y este atentado contra el cuerpo, todas las culturas lo han conocido y lo han practicado de una manera o de otra. Solo que la importante es la dominante, y la dominante se caracteriza sobre todo por cosas como la higiene y el deporte. Sí, tenemos otra llamada más. Hola. Sí. ¿Hay llamada o...? Bueno, sí, adelante. Pues no llega. ¿Sí? ¿Sí? Hola. Hola, ¿es a mí? Sí, sí. Vale. Es que yo quisiera aportar una experiencia que tuve, porque con respecto a lo que ha dicho Agustín hace un momento. Sí. Yo estuve trabajando 3 meses en el campo, y era en un trabajo fuerte, ¿no? En el que se sudaba y tal, ¿no? Y entonces yo noté que las personas que había allí casi no se lavaban y sin embargo no olían. Sin embargo, yo que estaba acostumbrada a lavarme mucho más, me lavaba mucho más y olía mucho más. Yo notaba que en el trabajo normal las personas en absoluto olían mal, olían a eso, a macho, a hembra, ¿no? Pero en absoluto mal. Sin embargo, yo que se hacían comentarios y me decían, te vas a gastar, y a mí me molestaba un poco lavarme tanto, ¿no? Pero la verdad es que yo sí que olía porque tenía el cuerpo acostumbrado a lavarme. Y era eso solo, comentárselo. Sí, es un testimonio precioso en el sentido que decimos. Yo confío que lo de que tú olieras mal a lo mejor es simplemente un resto de presión moral que te hace todavía avergonzarte de ti misma. Seguramente lo olerías a pesar de todo muy bien, aunque los ratos que dejaras de lavarte. Pero en todo caso tu testimonio es muy valioso y se puede completar con tantos otros de gente. ¿Cuántas veces he oído contar
a mujeres de las que todavía conocieron abuelas o madres en los pueblos de las que no se lavaban. ¿Cuántas veces he oído comentar la limpieza del cabello, la limpieza del pelo en las mujeres esas del pueblo, las viejas incluso de pelo canoso, que nunca habían conocido otro modo de limpieza más que peinarse con relativa frecuencia, pasarse la peina y otra vez por el pelo? Tenían un pelo resplandeciente, muchas veces brillante, limpio, el cuero cabelludo blanco. En fin, eso para decir en 2 palabras lo que quiere decir los champúes y todas las demás instituciones de las que vive una gran parte de nuestra industria. No, pero independientemente de que eso es horroroso, ¿no? Pero lo mismo es eso que tú comentabas, ¿no? Pero yo creo que el cuerpo se acostumbra un poco a que lo laves o no lo laves. Sí, por supuesto. Porque independientemente de que yo tuviese una serie de fobias, pero realmente creo que objetivamente sí que lo era, ¿no? Y de hecho yo lo comenté con el personal cuando me decían que me lavaba mucho, y sí me lo decían las personas próximas, que por el trabajo físico y tal, era mucho contacto físico, me comentaban eso, que sí que notaban mi olor y el suyo no, y el de la otra no. Sí, es posible. Yo tengo el testimonio, mi tía Augusta, una maestra ejemplar y benemérita, recientemente jubilada, pues entre sus muchas virtudes tenía la manía de la higiene y la llevaba por los pueblos a donde caía, y efectivamente tengo testimonio del momento de tránsito en que los niños empezaban a lavarse y aquello era verdaderamente horrible, aparecían sucios por todas partes y malolientes a la menor, ¿no? Eso sucede muchas veces, sí. Vale. Gracias. Bueno, gracias por tu llamada. Tenemos otra llamada más. Adelante. Hola. Hola. Sí, hola. Bueno, yo un poco voy por la línea de este señor que llamó el primero. De verdad lo que no se puede hacer es generalizar y decir la limpieza y la gimnasia o bueno el deporte y resulta ser que se está poniendo siempre como ejemplo los pueblos casi diría de Castilla, ¿no? Y los negros del África. Entonces siempre son, digamos, que los que hacen las prácticas como pueblo primitivo ponemos como ejemplo los negros, pero yo creo que nos estamos olvidando de un montón de gente. Y esta señora que evidentemente, pero es que este señor también es de secano, evidentemente. Entonces si esta señora se tiene que lavar el pelo peinándose, bueno, es porque no tiene agua, ¿no? Porque evidentemente hay muchos pueblos, yo soy además soy argentina, pero bueno, pertenezco a una zona donde realmente estoy rodeada de ríos y realmente a nadie se le ocurriría lavarse, ni siquiera a mi abuelita se le ocurriría lavarse el pelo peinándose. Esto sería horroroso. Hay que lavarse en el río, juntar agua de lluvia. Por ejemplo, los pueblos tahitianos, que son absolutamente primitivos y además realmente nada reprimidos para el amor y disfrutan el cuerpo una barbaridad, no solamente se bañan en el mar, sino que cuando terminan de bañarse en el mar se lavan con agua dulce, porque no soportan la sal en el cuerpo, y se lavan el pelo y se pasan aceite de coco, y bueno, y esa gente, yo puedo aseguraros que realmente disfrutan muchísimo el cuerpo, que no tienen ninguna inhibición, que hacen el amor cuando quieren y que se la pasan estupendamente. Pero además cuando hablamos de matar, yo creo que se trata de matar gérmenes, y cuando hablamos de decir que huele bien, que, bueno, si a mí realmente que alguien levante el brazo y huela a transpiración y eso me parece que es oler bien, bueno, pues me parece estupendo, ¿no? Pero lo que no se puede decir que eso es oler bien, hay que ver qué quiere decir oler bien. Lo que sí estoy de acuerdo en todo caso sería que, bueno, que tanto champú o no sé, pero la cuestión es que es lavarse o no lavarse, ¿no? Si uno se pone luego desodorante o no. Bueno, era eso un poco lo que quería decir, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Nos trae de nuevo, como otro oyente anterior, un intento de puntualización y dejar las cosas en su término medio, cosa que ya he dicho que desde el punto de vista de la táctica política no se puede hacer porque está tan exagerada la imposición de la idea de higiene y de la idea del cuerpo en general que cualquier transigencia es dañosa. Lo que pasa es que esta oyente argentina nos ha traído nuevos testimonios que son muy útiles. La gente que vive al lado de ríos y de mares y que se baña constantemente, pues es otra forma de vida. Ahí se baña uno sin duda
climas como los de Tahití y así, ¿qué otra cosa más deliciosa puede hacer uno más que meterse en el agua de mares y de ríos sucesivamente? Y si dispone de ríos al lado de la casa y le gusta que el agua de lluvia le corra por la cabeza mejor que arrascarse con la peina como las mujeres de secano, pues bien, es otra manera de pasárselo bien. Lo importante es la cuestión de la separación del fin. Cuando las cosas no se hacen pasándoselo bien, ni gustan, se hacen con el fin de cuidar el cuerpo, de evitar las enfermedades, de conseguir adelgazar un poco, de estar en forma, como te dicen. Cuando se pasan verdaderos martirios para conseguir esto, cuando se hacen cosas desagradables en nombre de algo bueno que va a venir detrás, es cuando tenemos esta práctica de la muerte de la que estábamos hablando, y que de una manera muy graciosa nuestro oyente quiere interpretar como muerte de los gérmenes. No es muerte de los gérmenes de lo que se trata, ese es el pretexto, pero la verdadera finalidad, el fondo moral que está dentro de eso es la muerte de eso, a lo que llaman cuerpo, y que ya con el solo hecho de llamarlo cuerpo y de saberlo, se le está matando. Tenemos otra llamada más. Sí, hola. Hola. Mira, precisamente acabo de oír lo último y quería que Agustín pues me comentara, esa idea que me llamó mucho la atención, eso de que el conocimiento pues implica a la vez la muerte, ¿no? O a través de la idea, ¿no? Sí. O sea, que hay que volver como a la inocencia original, ¿no? O sea, me recuerda como lo que decía Blake, ¿no? La canción de inocencia y de experiencia, ¿no? Que hay que volver a la inocencia original antes de la caída, entre comillas, ¿no? Pero eso siempre se implica, se resuelve en un fracaso, ¿no? Siempre acabamos por conocernos, inevitablemente, ¿no? Sí, no es que acabemos, es que estamos en eso. Hemos nacido en un tipo de sociedad, y repito que incluso las primitivas tienen sus tabúes y sus prácticas perniciosas contra el cuerpo, en que lo que se nos da ya es el saber. Aquí no se trata de predicar una inocencia original de la que nada sabemos, por fortuna, y que tiene su gracia en que no sabemos de ella. El paraíso no es como la historia, no es una cosa que se sepa, es precisamente aquello desconocido, que solamente se alude por contraposición con lo que conocemos. ¿Qué es esto? No, la fórmula es más bien alguna que empleaba antes, ¿no? No sabemos lo que podría ser vida si se la privara de la idea de sí misma. No sabemos lo que de sí podría dar el cuerpo si se le privara de la idea de sí misma, de este malsano saberlo, cuidarlo y dirigirlo hacia un futuro, es decir, condenarlo a muerte, porque cuando uno se cuida de las arrugas, hace prácticas para adelgazar y demás, está pensando en el cuerpo futuro, que en definitiva es siempre el cuerpo presente, el cuerpo del muerto, al cual se está condenando esta fórmula. No sabemos si no fuera así, si la liberación de estas ideas se produjera, no sabemos lo que podría dar de sí, qué locuras y qué placeres podría dar de sí. Simplemente no lo sabemos. Hay que rehuir el desarrollar ideas acerca de la inocencia primitiva o originaria, porque serían también ideas y estarían cumpliendo la misma labor nefasta. Sí, damos paso a la siguiente llamada. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Yo quería decir que a mí me parece que todo el asunto de la higiene corporal y del deporte y todo esto que se está hablando aquí es una cuestión que tiene que ver sobre todo con el concepto de límite y el concepto de casilla en el que se establece la vida de toda sociedad. Toda sociedad funciona a través de límites, funciona diciendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. A partir de este límite se vive dentro del impuesto, a partir de este límite te sales fuera. Entonces, yo lo que quería es ver qué pensabas acerca de cómo encaja este límite de la limpieza dentro de los otros límites que se establecen a nivel social. El otro día hablabas del tabaco y, en fin, de otros temas de la vida cotidiana. Entonces quería saber qué pensabas acerca del límite como aquello que nos hace estar fuera o estar dentro de todo el funcionamiento. Pero no ya en concreto acerca de un tema, sea el de la higiene o sea el del tabaco, sino el límite en general, cómo funciona en esta sociedad. Muy bien, sí, la formulación es muy exacta. En efecto, el ser es definición.
y el ser es la muerte de aquel indefinido que podría haber por debajo de él, ¿no? De manera que el establecimiento de límites, que al fin y al cabo es el procedimiento de la definición, es, dicho así muy abstracto y en general, el procedimiento de imposición de muerte. Justamente aquí de lo que se trata es de saber el cuerpo, saber eso que se llama cuerpo, lo cual quiere decir definirlo. En verdad, la única que está definida es el alma, el yo, la personalidad. Esa es definida, tiene sus rasgos, sus caracteres, esos que aparecen en un documento de identidad. Y entonces desde él ya se trata de practicar la labor de limitación, de definición sobre aquello desconocido que habría por debajo, ¿no? Así se nos vuelven las cosas del revés. Lo que aquí se está sugiriendo es que eso a lo que torpe y pedantemente se alude como cuerpo es justamente ilimitado, sin límites, desconocido, y que solo por operación de la imposición del yo, de la persona, se le reduce a algo sabido, limitado y por tanto muerto, como he dicho, el cuerpo futuro, el cuerpo presente. Y damos paso a la que tiene que ser la última llamada. Hola. 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 Buenos días. Buenas. Pues habéis hablado también del deporte y yo quería decir también que el deporte como institución y todo lo que ello conlleva, y luego también el ejercicio o deporte también, yo creo que es más deporte como entretenimiento o forma de hacer amigos y divertirse, pero esto sin imitar precisamente a los que nos ofrecen por todos los medios de información. Un deporte pues que nace de uno mismo y que los hay hoy día. Lo que sucede que por ejemplo en España pues no se dan a conocer tanto como solo los deportes oficiales o lo que les interesa. De acuerdo, la verdad es que ha llamado tanto la atención de las dos mitades del tema que proponíamos, la cuestión de la higiene, que nos ha llevado todo el tiempo. No vamos a tener más remedio que reservar el tratamiento del deporte en las dos facetas que tú mismo distingues, el que se nos impone por los medios de formación de masas y el que uno practica, al menos aparentemente, como gusto personal, para otro día, porque es una cuestión harto interesante. He visto que tal vez llamaba más la atención el ataque contra la higiene y tal vez por eso. De todas formas, el criterio, adelantemos ya, el criterio respecto a esto es el que el deporte de verdad sea juego, que sean cosas que se hacen sin obligación ninguna que uno se impone. Desde el momento en que se produce una separación entre las actividades mismas y el fin que se persigue con ellas, digamos estar en forma o cualquier otra cosa, o incluso simplemente matar una hora vacía. Desde el momento en que se separa la actividad misma de una finalidad, entonces ya estamos entrando en aquello que condenamos. Hay evidentemente juegos, hay la gente trisca como los cabritos, aparentemente sobre todo los niños de vez en cuando. Bueno, eso no entra desde luego, a nadie se le ocurriría llamarlo deporte. Pero en fin, otro día habrá que volver sobre ello, ¿no? Sí, parece que hoy... Parece que nos dan de propina una llamada más. A ver, hola. Hola, que bueno, que quería hacerle un par de preguntas al señor, que para usted, ¿qué es el conocimiento, ya sea por medio de la filosofía o ya sea por medio de la ciencia, ¿no? No puede creer que el conocimiento ayude o pueda ayudar a hacer un mejor uso de las cosas en esta cuestión del cuerpo o de la salud o de la higiene. Bueno, higiene llámese pues institucional, como usted lo dice, ¿no? O de otra forma, pero no cree que el conocimiento del cuerpo, la sabiduría sobre él, en cualquier aspecto, puede ayudar a un mejor conocimiento y funcionamiento del mismo. Bueno, está bien, con un oyente anterior, a propósito de la noción de límite y de definición, esto quedó un poco aclarado. Se entiende por conocimiento esto, el saber como delimitación, como definición. Entonces, yo lo que pienso que puede ayudar, dicho de la manera más general, ayudar a la gente, si se quiere, o ayudar a la vida, es el practicar este conocimiento, este descubrimiento de lo que es,
sobre cosas como el Estado, el capital, el comercio, las marcas de desodorantes, la institución de la higiene, la institución del deporte, es decir, cosas que no hay ningún peligro de matar porque ellas mismas están muertas desde su nacimiento. Mientras que cuando este conocimiento, esta imposición de límites se vuelve sobre cosas que a lo mejor por debajo no lo tenían, eran inacabables, infinitas, entonces se está practicando una labor mortal. Así que yo pienso que habría que empezar por conocer despiadadamente eso que se llama el alma, el yo, que es el sitio donde nace la muerte, y automáticamente entonces eso para el pueblo, para el cuerpo, para el pueblo, para lo desconocido, para lo que no se sabe lo que es, sería una especie de liberación posible. Sí, bueno, yo no quería despedir sin recordar una cosa, que es que como ahora se ha hecho tanto hincapié en la posible relación de la higiene ya de una manera casi que desesperada con la salud, quería decir que efectivamente en una reciente reunión de médicos hasta ellos se han dado cuenta de que puede que haya una relación, pero no con la salud sino con la falta de ella. Atribuían al exceso de higiene la muerte de defensas en el cuerpo y probablemente la aparición de estas enfermedades de este siglo. Es un rasgo importante. Sí, en todo caso quiero terminar recordando como táctica política esta. Es evidente cuando se lanza una mirada sobre el comercio, sobre la empresa y demás, la enorme importancia que tanto el deporte y el cuidado del cuerpo como la higiene tienen. Son dos pilares de los principales que sustentan el comercio y la propaganda, ¿no? Bueno, yo creo que de estas observaciones hay que pasar adentro y tratar de ver cómo es, en el sentido que lo hemos intentado hoy, cómo es que para el comercio pueda tener tanta importancia la institución. Entonces se descubre siempre, en el fondo, que instituciones de estas tan importantes desde el punto de vista industrial y comercial, pues son siempre instituciones de la muerte, maneras de imponer la definición, el saber sobre aquello que a lo mejor no tenía por qué ser desde el principio sabido ni limitado. Bueno, pues con esto